Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos amigos de Ñande Yarañé, nos encontramos en la capilla de la Orden de Malta, que durante este año 2022 nos ceden a la Fundación Ñande Yarañé para que podamos transmitir nuestras celebraciones eucarísticas. Agradecemos de todo corazón a los caballeros de la Orden de Malta que nos acompañarán y sobre todo también nos ayudarán para que podamos evangelizar, para hacer llegar la palabra de Dios y sobre todo a través de la Eucaristía hacer llegar también su cuerpo y su sangre a todos. Que Dios nos bendiga a todos y especialmente a estos caballeros de la Orden de Malta que tan generosamente nos acompañan en esta evangelización. Sean muy bienvenidos a esta celebración. Hermanos, en este primer día del año civil y como culminación de la octava de Navidad, la Iglesia celebra la maternidad divina de María. Ella, en virtud de esta gran misión encomendada por Dios, fue preservada de toda mancha de pecado y en su seno virginal fue entregado el autor de la vida, el Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia celebra hoy también la Jornada Mundial de la Paz, una paz que todos, especialmente los laicos, desde nuestros distintos ambientes estamos llamados a construir, bajo el amparo maternal de María, que está presente en todas nuestras celebraciones litúrgicas. Iniciamos esta Santa Misa cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos este año 2022. Feliz año 2022 para cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor descienda realmente sobre nuestras familias, sobre nuestro país, sobre cada uno de nosotros. Vamos a iniciar agradeciendo al Señor todo lo que hemos transcurrido en el 2021 y sobre todo proyectarnos y pedir aquella gracia que necesitamos para nuestra vida. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor.
ore por Yahu Bereko, ore Yara, ore por Yahu Bereko, Jesucristo, ore por Yahu Bereko, Jesucristo, ore por Yahu Bereko, ore Yara, ore por Yahu Bereko, ore Yara. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor
tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo y por tanto heredero por la gracia de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba esas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este primer día del año 2022 y hoy la Iglesia, con toda pedagogía siempre como maestra, nos enseña a celebrar y a recordar a nuestra Madre, Santísima María, Madre de Dios. Estamos en la octava de la Navidad y celebramos a la mamá porque es una gran responsabilidad, como siempre sabemos, en este hacer crecer al Hijo que nos ha venido al mundo. Hoy se nos presenta como modelo sobre todo María, Madre de la Iglesia, Madre de los hijos. La ñandecico la ñanemonga cuavajina lleva. Entonces, este día ese secuera ñandecicuera rejeñamañamí, las cualidades, las riquezas y sobre todo
ese don tan grande que Dios le ha regalado a toda mamá, que es la de engendrar, la de dar vida. Ahavá, justamente en hebreo, de ahí viene el nombre de Eva, quiere decir la madre de los vivientes. Pero hoy nosotros, en este primer día del año 2022, estamos agradeciendo al Señor el don de la vida. Estamos agradeciendo este don maravilloso que se nos ha dado. Y en este caso es nada más y nada menos una madre que engendra a nuestro propio Salvador, es decir, a Jesús, Yeshua, al Salvador del mundo. Y escuchamos la palabra del Señor, la lectura que nos invita sobre todo también a acercarnos hasta el pesebre, es decir, la mamá que siempre, sobre todo hay muchas devociones, por ejemplo, María, auxiliadora de los cristianos, siempre le lleva al niño en su brazo. Es la mamá la que nos conduce hacia Jesús. Yandeña Moñe Punujinaco año 2022. Jaupea la ñandeña mañana. Primero la vida, el don de la vida. La mamá que nos regala lo elemental y lo fundamental que es la vida. Por eso es madre verdaderamente. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de la Iglesia, es decir, de cada uno de nosotros, porque le estamos mirando como modelo, como ejemplo verdaderamente de una entrega y de una generosidad total hacia los demás. Nosotros encontramos aquí también en esta lectura tan linda que nos hace el evangelista San Lucas, estamos leyendo el capítulo 2 del 16 al 21, nos dice que los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor. Lo primero es entonces una respuesta siempre de cada uno de nosotros a ese anuncio, a esa revelación que Dios nos hace. Ñamoñe Punusero y nada lleva 2022, pero con esa bendición y con esa gracia de Dios, lo primero es escuchar la voz de un Dios que nos invita y que nos dice: aquí estoy en medio de ustedes. Les anuncio que verdaderamente el niño, Dios, está en medio de ustedes. Pema hoy la pillerureva de cuea lleva. Aupeare co anga, ayu po atoy a EPM, ayuma vende a puitepe, aimema vende a puitepe. Y así decimos con Lucas que en cuanto que los pastores van rápidamente, esto también es muy importante, significa una respuesta del cristiano, una respuesta que nos tiene que mover a todos. La rapidez es importante, es decir, la respuesta a esta manifestación de Dios para cada uno de nosotros. Y encuentran a María, a José y al recién nacido. El primer domingo la palabra de Dios nos invitaba a nosotros a centrarnos, sobre todo en la familia. Ese primer domingo después del nacimiento, en este año fue el 26, ¿verdad? El 26 de diciembre fue el primer domingo después de la Navidad, es decir, fue al día siguiente. Entonces, nosotros ahí reflexionábamos la importancia de la familia, es decir, la importancia aquí de la mamá, la importancia del papá y sobre todo de esta importancia tan grande de la comunidad. Entonces, el Señor nos ha regalado a su propio Hijo. El Señor nos ha enviado al Yeshua. Yeshua, Jesús, quiere decir el Salvador, el Redentor. O imagina, es una vida nueva que se ha engendrado y es una vida nueva que nos promete la salvación y la liberación. Y ahora miramos y decimos que le encontraron, dice, a la mamá, es decir, es esa presencia de la mamá con el Hijo. Y también a José, que le acompaña y está también. No es un padre ausente, sino que es un padre verdaderamente presente con el recién nacido. Esto nos hace también a nosotros, queridos hermanos, entender que en este año 2022, porque dice al verlo, es decir, a esta sagrada familia, pero sobre todo esta madre que nos está mostrando y nos está entregando al Hijo Jesús. Ellos, es decir, nosotros, contaron todo lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Esta es entonces la llamada y la vocación del Señor para cada uno de nosotros. Y en el primer día en que nosotros
estamos iniciando civilmente el año 2022. En la liturgia ya hemos comenzado con el primer domingo de Adviento, pero ahora civilmente 2022, el 1 de enero, le recordamos a esta mamá, donde le encontramos a María con su esposo José que nos ofrecen al niño Dios. Ñamoñe Punú, entonces este 2022, hoy cuame eñan debe jaumoí peñan de pope abei. Y es esa la maravilla que nosotros entonces tenemos que contar. Ya hay cualcana, yepa entero betea, es decir, 2022 tiene que ser un año de bendición, tiene que ser un año de evangelización, tiene que ser un año donde nosotros hacemos llegar la palabra de Dios, donde hacemos llegar la presencia de un Jesús que nos ama, que nos quiere y quiere renovarnos verdaderamente. Porque en la medida en que nosotros predicamos, decimos lo que hemos escuchado, entonces todos quedarán también admirados lo que decían los pastores. Y por último, queridos hermanos, este llamado 2022 dice: mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Queridos hermanos, que sea un año de bendición, que sea un año de gracia. Ñande yara o me eñandebe, ñande yara o mozarambí, alleva. Que es el evangelio, la buena noticia. Pero lo importante es esta actitud de María, que en cuanto vamos escuchando, en cuanto vamos sabiendo lo que Dios quiere de nosotros y las maravillas que va diseminando el Señor, entonces nosotros lo guardemos en el corazón, lo conservemos en el corazón y que nosotros eso mismo lo podamos también ofrecer a los demás. Que así sea. Que así sea. Y que sea un feliz 2022. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, en su rol de madre y maestra, sepa acompañar y guiar a los hijos de Dios a través de sus pastores, como pueblo a ellos confiados, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por los fieles laicos, para que cumplan su misión específica, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por las naciones del mundo, para que se esfuercen con acciones concretas para construir la auténtica paz entre los pueblos, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por todos los que sufren, para que encuentren en María un refugio seguro y la paz verdadera, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrando antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar a la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús de verdad, y estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, con tu alma y tu todo un Dios escondido en un pan. Oración final. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna a cuantos nos gloriamos de proclamar a María, siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, ponernos bajo el manto protector de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que Dios les bendiga a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica.
Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús al templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Simeón, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. por la salud del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como aquella noche en que el cielo se
Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022! Queridos amigos, estamos iniciando este nuevo año que se abre para cada uno de nosotros con la esperanza. Estamos en el tiempo de la Navidad. Estamos en el tiempo en que Dios viene en medio de nosotros y nos abre la esperanza, algo nuevo. Es decir, ese nacimiento que ahora se abre y nos da tanta esperanza para que hagamos una vida de acorde a lo que el Señor nos pide, de acuerdo a sus mandamientos. Seamos felices, podamos realizarnos. Y hoy, queridos hermanos, la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como Libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Invocarán mi nombre sobre los israelitas y los bendeciré. 1 de enero, invocarán mi nombre, primera cosa, queridos hermanos. Ani que ñandere sarai, peñan de yara, ñatoy que veñan de yara, yapicutu y que veñan de yara, jeresh veñan de yara, seco me avejina, hay potago 2022, dereyu, shiroga pupen dereyu, she comunidad pe eyu que nañan de yara, ni que nandere sarai, hendu que na, a yerurende, a peise ñan de yara, ñanderuye, ñande renduriré, co abeu entonces el segundo elemento, los bendeciré. Peñan de yara, ñandero basa, peñan de yara, o me ñan de pepo, acabé ñan y contene vagina. Y eso lo leemos del libro de los Números. El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Es la gracia de Dios. Año nuevo, vida nueva. Ñajenoi veñan de yara, au peisha pepejo basata, la ñan de pueblo. Peisha pepejo basata, la penderoga pube. Peisha pepejo basata, penemembu cuera, pendera cuera, tallera cuera. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde. El año 2022 estamos abriendo y lo abrimos en el nombre de Jesús, lo abrimos en el nombre del Señor, lo abrimos en el nombre de un Dios todopoderoso que nos da la fuerza
nos da la inteligencia, nos da la libertad, la voluntad para hacer verdaderamente y cumplir sus mandamientos. Pero lo más importante, queridos hermanos, al abrir este año 2022, que podamos amar, porque el amor nos motiva para que seamos santos, caminar en un año de bendición. Es lo que pedimos para nosotros personalmente, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros matrimonios y principalmente ñandene tame guará. Ya ella miña sema lleva, comba eva y esteo y coa con ñandene tame lleva. Está la mondajá, está bailando ya poponaya jinas entonces su pepe ñandé. Y ella picutu y ve ñande yara ya sube ñande yara ore putumomina para poder liberarnos de todos estos pecados que solamente nos llevan a la corrupción, nos llevan a la muerte. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y feliz 2022.